vamos a verlo de una manera diferente, pero no hoy, sino en las cápsulas proféticas, a partir del día lunes. Bueno, quizás todos los que estamos acá somos parte ya de la escuela hace algún tiempo, otros son parte ya de guardas del reino y más esto lo he preparado para las personas que son nuevas, ¿cierto? Y vamos a comenzar un tiempo de estudio por módulo de la escuela profética. Y en este día vamos a empezar mirando, como les había compartido en el anuncio, hablar un tiempo de la restauración, de cómo nuestro Abba, nuestro Padre, restaura todas las cosas. Y estamos en este ciclo donde ha llegado ese tiempo de restauración. El Padre siempre ha estado restaurando, pero si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Hay un aceleramiento en cuanto a que todas las cosas sean restauradas. Quizás muchos, ¿verdad? Ustedes ven en las redes diciendo, Yeshua viene, Yeshua viene, Yeshua viene. Pero resulta que la Escritura nos dice a nosotros, ¿verdad? En Hechos, capítulo 3, verso 21, que Él dice que tiene que ser retenido, ¿verdad? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Yahvé, nuestro Padre, por boca de sus santos profetas, ¿verdad? Entonces, todas las cosas tienen que ser restauradas. Quizás se están dando muchos mensajes en las redes de que ya, que el tiempo del fin, que, bueno, en fin, muchas cosas. Y la gente está asustada, pero en realidad no se está dando el mensaje correcto. ¿Qué es lo que el Padre está emitiendo a través de las señales? ¿Qué está diciendo a través de esas señales? A través de lo que la gente está diciendo, ¿sí? Malaquías capítulo 4, verso 6 nos dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a herir la tierra con destrucción. Entonces, podemos ver acá, en este libro del profeta Malaquías, habla de un volver. ¿Y qué significa esta palabra restaurar? Ya que hemos hablado, ¿verdad? Como título a esto, que Yahvé o el Shaddai, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, restaura todas las cosas. Restaurar, del hebreo, vamos a ver unas cuantas palabras, ¿sí? Quiere decir volverse, quiere decir arrepentirse, cambiar, convertir, restablecer, restituir, enderezar, regresar, recompensar, devolver, pagar, recapacitar, retroceder, revocar, volver. Si tomamos solamente unas cuantas palabras, volverse, restaurar, volverse, ¿sí? Que tiene que ver con la porción que leímos del profeta Malaquías, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando acá? Si alguien por favor le responde en el chat, alguien está escribiendo que necesita ingresar a la reunión. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando acá nuestro Abba, nuestro Padre? ¿Sí? Que Él hará volver el corazón. Él va a restaurar. ¿Sí? ¿Va a restaurar qué cosa? Va a restaurar el amor, va a restaurar la conexión, la unidad, el vínculo que el pueblo ha perdido con el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, literalmente significa regresar algo u otra vez a su diseño original, a su lugar, ¿verdad? Entonces, imagínense que si el Padre Celestial está interesado en hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, ¿cómo el Padre no va a estar interesado en que sus hijos, el Padre Celestial, no va a estar interesado en que nosotros, sus hijos, volvamos nuestro corazón a Él? Él dice, vuélvanse a mí de todo corazón y yo me volveré a ustedes. Entonces, el Padre en este tiempo
está restaurando todas las cosas. Pero primero tiene que empezar a restaurar su pueblo. Esa relación que se rompió, se perdió, ese vínculo, ese nexo, ¿sí? Entonces, muchas señales hay, muchos ministros están diciendo muchas cosas en las redes. Hay un pueblo alarmado, hay un pueblo creyente que está alarmado, creyendo que Yeshua ya viene la próxima semana, o es más, dan fechas, ¿verdad? Si nosotros conocemos la escritura de forma correcta, por eso es que hemos dicho desde el principio que estamos en estas enseñanzas, que tiene que ir ligado, enlazado las enseñanzas de Torá con los profetas. No podemos separar, no podemos tomar lo uno y desechar lo otro, porque el mismo libro de Hechos, capítulo 3, verso 21, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración, hablando de nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? De la restauración de todas las cosas de que habló Yahvé por boca de sus profetas. Entonces, no vamos a entender que están hablando los profetas si yo no conozco o no entiendo la escritura. Ya no voy a hablar Torá, no le voy a decir Torá, porque cuando digo Torá, o hemos venido hablando Torá, mucha gente como que se le ponen los cabellos de punta. Voy a hablarle los 5 primeros libros de la escritura. Si usted no entiende los 5 primeros libros de la escritura, si usted no entiende qué el Padre dice en la constitución del reino de esos 5 primeros libros, no va a entender qué está hablándonos a través de los profetas, ¿sí? Entonces, ha llegado el tiempo de que todo sea restaurado. Si usted se pone a analizar, ¿verdad? En las familias dicen: ese matrimonio tiene que restaurarse. Hay un hijo en las drogas, dice: ese hijo necesita una restauración, y creen que la restauración es internándolo solamente allí en un lugar a donde lo encierren. Ahí está restaurándose, ¿verdad? O alguien dice: necesita restaurarse porque tiene problemas de alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué es verdaderamente lo que necesitan las personas para volver, para restaurarse, ¿verdad? Es necesario que todo comience a ser restaurado. Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Necesitamos conocer qué es lo que el Padre está hablando. ¿De qué restauración? Usted es una voz profética, usted es un ministro, usted es aquel que está llevando el mensaje a otras personas, ¿verdad? Por muchos años, los creyentes han pasado por un tiempo de oscuridad espiritual. Muchas congregaciones han pasado por el tiempo de oscuridad espiritual. Nosotros también lo pasamos. O vivíamos en tiniebla espiritual. Y usted dirá: pero profeta, ¿por qué? ¿Vivían en pecado? Sí, porque vivíamos en transgresión. Vivíamos transgrediendo los mandatos del Todopoderoso. No nos había resplandecido la luz, ¿verdad? Y este tiempo de tiniebla espiritual o de oscuridad espiritual, ¿qué ha hecho o qué ha ocasionado? Ha ocasionado que las congregaciones, que los creyentes se vuelvan sordos, ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque se permitió una separación. Porque se ha predicado, se ha enseñado de forma separada, ¿verdad? Y se ha dicho: ahora solo está vigente el Nuevo Testamento, mal llamado así, el Pacto Renovado, ¿verdad? Solo está vigente esto, y es esto lo que vamos a predicar. Esa ley o la ley está abolida, pero resulta que como estaban esas congregaciones en tinieblas espirituales, en oscuridad espiritual, porque no les había resplandecido la luz de la verdad, así lo creían. Pero resulta que el pacto renovado, o lo que vino a hablar Yeshua, es los 5 primeros libros de la Escritura. Él citó Torá, él citó o él habló los profetas. Entonces,
No podemos tomar una parte y dejar a un lado otra. No vamos a poder restaurar solamente con lo uno si no tengo entendimiento y conocimiento de lo que el Padre está hablando a través del pacto renovado. ¿Sí? Entonces, las congregaciones o los creyentes perdieron la dependencia del Rúa, del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se ha hablado no de una restauración por años, sino que más bien se ha dicho, hay que traer una reforma. Y todo el mundo habla de reforma, pero no de restauración. Y reforma hecha por hombres. Han sacado muchos manuales, muchos libros de reforma, pero resulta que el libro que el Padre nos ha dejado con sus instrucciones, eso es lo que va a traer restauración al pueblo del Todopoderoso. ¿Sí? Los líderes de las congregaciones, ¿verdad? En un sistema religioso quizás que se lo convirtió como en instituciones privadas, tenían ojos pero no veían, no podían ver, no escuchaban la voz del Rúa, del Espíritu, lo que está guiando o lo que les está hablando, lo que les está diciendo, ¿verdad? De esta forma, muchas congregaciones se han vuelto congregaciones llevadas y manejadas por el hombre, ¿sí? Perdieron el verdadero sentido espiritual que nuestro Abacados ha tenido desde siempre y por siempre para su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que debe de empezar esta restauración? Primero, ¿verdad?, de lo espiritual. No puedo restaurar la familia si lo espiritual primero no está restaurado. No puedo ir a restaurar algo fuera si primero nosotros, como congregación, como pueblo creyente, no nos restauramos. No nos creamos lo que nos dijeron por años, como les dije hace un momento. ¿Qué nos dijeron? Se necesita una reforma para la iglesia, ¿verdad? Eso era lo que siempre decían. Y salían muchos apóstoles con las reformas hechos por hombres, ¿verdad? Y para muchos fue eso, escribir manuales, libros para aprender o pretender reformar al pueblo creyente. Esto no es así. Hoy usted y yo, que estamos en el conocimiento de la verdad, el Padre trae claridad, luz, de su claridad para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es su diseño, qué es lo que va a hacer que haya una restauración, qué es lo que va a hacer volver el corazón primero del pueblo creyente hacia el Todopoderoso. ¿Qué es lo que va a hacer volver el corazón del creyente, de ese papá a sus hijos y de esos hijos a sus padres? ¿Qué es lo que va a traer una restauración en la familia? ¿Verdad? Se pueden dar muchos seminarios sobre familias. Se pueden dar muchos seminarios sobre matrimonios. Se pueden dar muchos seminarios, cursos, congresos sobre mujeres. Pero si no tiene fundamento, si no tiene lo que verdaderamente va a traer restauración, solamente vamos a quizás a pasar el tiempo. La palabra es clara y en Salmos 19:7 encontramos algo que nos va a dar claridad aún más en este tema. Salmos 19:7 dice que la Torá de Yahvé es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahvé son duraderos y hacen sabio al sencillo. O sea que yo no necesito, voy a empezar, yo no necesito tener un título teológico, no necesito tener un estudio en una universidad con un título para adquirir la sabiduría del Padre.
Porque la Escritura dice que la Torá, que la Escritura, cuando usted la obedece, porque el principio de la sabiduría es el temor al Padre, usted va a hacer ¿qué cosa? Sabio. La sabiduría no viene porque usted tenga un título teológico. La sabiduría no viene porque usted tenga 20 años conociendo la Escritura. Eso se llama conocimiento. Y de hecho, muchos conocen y se conocen toda la Biblia, ¿verdad? Pero hablar de sabiduría, la Escritura dice que la Torá o los 5 primeros libros que escritos están, ¿verdad? Es perfecta. Y si dice que es perfecta, es porque es válida. Es porque así como dice que son duraderos sus decretos, no han pasado. Siguen vigentes. El hombre vino a hacernos creer que ya no estaban vigentes. Quizás la forma no está vigente, pero los principios espirituales, eso no va a pasar, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra, su dabar, lo que él habló, lo que está escrito, no va a pasar. El hombre ya no podrá más seguir engañando. El hombre ya no podrá venir a hacer que un pueblo permanezca en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, aunque sus ojos no lo vean, hay un tiempo que ha venido ya, está aquí para restaurar. Muchos están oyendo, están escuchando, pero ¿de quién? Del mismo Todopoderoso. Él está alumbrando su espíritu, los está inquietando para conocer de su verdad. Porque por años su pueblo, el pueblo del Todopoderoso, ha pasado en tinieblas, ha pasado en oscuridad. Por eso la Escritura dice, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, vio claridad. Esa claridad los alumbró. Es lo que necesitamos todos como pueblo. Y les estoy diciendo esto porque lo vivimos, porque también pasamos años sin esa luz, porque también pasamos años predicando de la forma, ¿verdad?, que nos habían enseñado. Pero todo es válido, podríamos decir. Lo importante es que usted, cuando llegue el día de su visitación, de esa luz que viene a su vida, usted no se quede allí en el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino, pero ¿para qué? ¿Para que usted se quede allí? No, Él dijo, soy el camino para llegar al Padre. Y tenemos que llegar al Padre a través de Yeshua. Recordemos algo importante. Todo fue hecho desde la eternidad y para la eternidad. La Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada, absolutamente nada. Eso dice Eclesiastés capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice la Escritura? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Yahvé restaura lo que ya pasó. Entonces no hay nada nuevo. Él, nuestro Padre Celestial, está restaurando todo. Lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Él está restaurando todas las cosas. Y recuerde que Yeshua también lo anunció. Él dijo, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Y también escrito está que Él no vino a anular, que Él no vino a quitar absolutamente nada. No, Él no vino a eso. Pero, ¿por qué entonces nosotros nos dejamos llevar por la corriente de que la Torá está abolida? Si leíamos lo que Yeshua dice, que yo no vine a abolir, yo no vine a quitar, yo vine a que se dé el correcto cumplimiento. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos arrastrar, verdad, de que ya estaba abolida? Y es por eso que no entendemos y tomamos parches, como yo digo, de la Escritura para enseñar. Pero
para enseñar profetas, tengo que conocer Torá. Para enseñar de los libros proféticos, tengo que conocer qué está escrito, ¿verdad? El mismo Dios Altísimo, en su fidelidad, Él nos ha prometido esa restauración. Y quiero decirles algo, la restauración no viene para que ningún hombre se gloríe, para que ningún ministerio se gloríe, para que diga es que por mí, o porque nosotros, o porque este ministerio, o porque vea acá hay un enseñador de Torá, que ese es. No, no, no. No va a ser así. El mismo Dios Altísimo, en su fidelidad, Él nos ha prometido esa restauración. De hecho, el libro del profeta Isaías, capítulo 42, vamos a ver, verso 18, dice, yo les voy a enviar el material para los que están conectados acá. Si la ministra Angie me registra, por favor, yo les voy a mandar el material de la enseñanza. Isaías 42, verso 18 dice, ¿qué tiene como prefacio acá? Aquí el profeta está exhortando al pueblo a aprender la corrección para volver a la Torá. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido la escritura, ¿verdad? Desde las Biblias, ¿verdad? Que siempre hemos leído, pero no tomado de la traducción. Recuerde que cuando la escritura fue inspirada por el Todopoderoso, nunca vino desde una mentalidad griega, nunca vino desde una mentalidad, ¿verdad? Así, griega, como nosotros ahora leíamos la escritura así. No, fue de una mentalidad hebrea. Por eso es que una palabra tiene muchos significados y tiene mucho que hablarnos. Entonces, veamos qué dice el profeta Isaías acá en esta porción. El profeta Isaías está exhortando al pueblo de Israel a aprender la corrección para que se vuelvan a la escritura, al diseño original. Eso estaba haciendo el profeta. Y dice el verso 18, sordos, oigan, y ustedes, ciegos, miren para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yuhei Bajei, de Yahvé? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Lo que estamos viendo en este tiempo. Hoy hay muchos que dicen, sí, dejen el pecado, pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de los mandatos, quebrantar los mandatos. Y claro, si el pueblo no conoce porque no se le ha enseñado o porque unos no quieren aprender, ¿cómo no va a seguir transgrediendo o quebrantando los mandatos? ¿Verdad? Muchos están diciendo, Yeshua viene, pero ¿qué necesita pasar para que venga Yeshua? Tiene que ser restaurada todas las cosas. Su pueblo tiene que volver a ser su pueblo. Entonces, el verso 21 dice, Yahvé se complació por causa de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. ¿Qué estamos hablando acá? Prisiones, ¿verdad? Prisionero. ¿Cuántos quieren liberación? Vamos a un tiempo de liberación, vamos a hacer liberación, pero primero tiene que ser liberado un pueblo que está cautivo en las religiones. Primero tiene que ser liberado un pueblo que por años ha pasado cautivo de la religión, ¿verdad? Por eso habla, dice, un pueblo escondido en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga, restaura. Hoy se predica tanto, vamos a tener un tiempo de liberación. Usted ve en las redes la gente hablando que de liberación, que noches de liberación, pero el pueblo sigue cautivo de la religión.
Pero el pueblo sigue encerrado en una religión. Lo que el pueblo necesita en este tiempo, como dice la Escritura, están cautivos, están despojados, pero no hay quien diga restaura. Se necesitan las voces proféticas que anuncien la verdad para que un pueblo sea restaurado. Cuando digo sea restaurado, ¿verdad? Ese pueblo vuelva a ser pueblo del Todopoderoso. Ese pueblo se arrepienta, haga un teshuvá genuino, vuelva su corazón al corazón del Padre, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta porción que hemos leído, Israel es exhortado a aprender de la corrección para volver a la Torá. Nosotros también somos exhortados. Sí, el Padre nos exhorta a través de su palabra. Y a veces sentimos como que es dura, como que nos duele. A muchos no les gusta, ¿verdad? Y dicen, no, yo prefiero, no voy a seguir esto, no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque para que restaure tenemos que pasar un proceso de dolor o de disciplina, de corrección, como los hijos cuando los padres los corrigen, ¿verdad? Entonces, la Torá, como dice Salmos, es perfecta, transforma la vida. Sí, pero para eso tenemos que conocer, abrazar y comenzar a vivir conforme dice la Escritura. La promesa de restauración que nos habla esta porción de Isaías llevaría a su pueblo, al pueblo de Israel, no solo a la posición original, sino que podía proyectarse hacia un lugar más alto, hacia las promesas del Padre, hacia ser herederos de esas promesas que el Padre tiene. ¿Cuántos han dicho el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cuántos dicen el Dios de la, o muchos hablan de la tierra prometida, pero ¿cuál es el Dios que anuncia la tierra prometida? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para eso tenemos que conocer lo que habló el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? La clave, ¿verdad? Es, si usted dice, pero eso ya pasó, bueno, vaya a Hechos 3:21 y usted va a ver que allí habla el apóstol sobre la restauración de todas las cosas. En las clases de Torá se nos ha enseñado y se nos dice que estamos en la década de la boca, ¿cierto? Y nosotros acá hablamos y decimos, acá hay voces proféticas, porque esta es una casa profética. Si es la década de la boca, es porque como voces proféticas tenemos que comenzar a anunciar de esta restauración. No solamente es ser voz profética para profetizar por el don de profecía o porque fluye bajo una unción profética. La unción profética restaura. La función principal del profeta es restaurar, no es profetizar. Esa es la función principal de un profeta, traer restauración, restaurar, llevar al diseño original del Padre a su pueblo, Israel, a una casa, a una congregación, a una nación. Esa es la función principal del profeta. Pudiéramos hablar de muchos temas en la escuela profética, ¿verdad? Pudiéramos hablar que del espíritu de tal, que liberación, pero ¿cómo nos vamos a ir hacia allá si primero tenemos que poner un fundamento? Primero tenemos que entender qué es lo que el Padre está hablando. ¿O usted no ve en las redes cómo está llena de anuncios de que arrepiéntete, de que Yeshua viene? Pero ¿de qué se arrepiente el pueblo? Mucha gente dirá, no, pero es que yo estoy bien. Y resulta que pecado de lo que tenemos que arrepentirnos es de haber transgredido los mandatos del Todopoderoso. ¿Sí? La Escritura dice que nuestro Padre Celestial no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores, los profetas. Eso dice Amos, capítulo 3, verso 7. Y en este tiempo, que es un tiempo, siempre ha estado hablando el Padre,
pero hay una aceleración en sus tiempos a donde está levantando a sus profetas en este tiempo. Profetas que tomaron la Torá, profetas que han abrazado la Torá y que están caminando en obediencia. En este tiempo están trayendo restauración, ¿sí? Y resulta que usted dirá, pero ¿y qué pasa con la restauración? ¿Y si yo me quedo así como estoy? Cuando algo es restaurado, ¿sabe qué va a pasar? No solo se restaura, sino que viene multiplicación. Usted va a ver cambios. Va a multiplicarse de forma de que la condición de lo que es restaurado, usted va a ver diferente, ¿sí? Y vamos a tocar rapidito el libro del profeta Joel. Vamos a ver solo con profetas. Yo les pido que escuchen las clases que se dejan los días martes. Vamos a irles dando de a poquito la Torá en la escuela profética para los nuevos. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes vayan entendiendo muchas cosas. Joel capítulo 2, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver el verso 21, dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Adonai hará grandes cosas. Usted estos versos bíblicos los ha escuchado, ¿verdad? Que dice, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Yahvé, su Elohei, porque les ha dado la primera lluvia con su justicia, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como en el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Y les restituiré los años que comió la langosta, el yelec, el jasil y el asá, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarás el nombre de Yahvé, tu Elohei, el cual hizo maravillas con ustedes, y no será avergonzado mi pueblo para siempre. Resulta que esta porción, ¿verdad? Muchos la tocan, la hablan, la declaran, la profetizan, pero quizás sin entendimiento. Podemos ver acá que todo ese ejército que vino para destrucción no fue enviado ¿por quién? Por el diablo. Dice que lo envió el Todopoderoso. ¿Y por qué lo envió? Si usted lee el libro de Joel, ¿verdad? Desde el capítulo 1 vamos a entender por qué el Padre enviaba juicio a la tierra. Porque vemos langosta, la oruga, el revoltón, el saltón. Yo lo he leído, ¿verdad? Como está acá en esta versión tomada del hebreo. Pero habla de la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. No fue enviado por el diablo. Fue enviado por el Todopoderoso. Dice, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Sabe por qué el Padre envía los golpes y las plagas a la tierra? Tenemos que conocer Torá. Por la transgresión. Entonces, cuando el pueblo vuelve su corazón al Todopoderoso, cuando el pueblo abandona la transgresión, viene restitución. Y aquí nos habla de una restitución. Cuando nosotros restauramos, nos restauramos nosotros de forma espiritual. Primero, volviendo nuestro corazón al Padre, viene restitución. No es así como nos enseñaron la religión. Que yo reprendo a la oruga, al saltón, al revoltón, fuera. ¿Y si es un transgresor? ¿Y si es aquel que está quebrantando los mandatos del Todopoderoso? ¿Podrá el hombre reprender algo que envía el Todopoderoso? No. Pero por años se hizo mal. Se ha hecho mal las cosas por desconocimiento. Creíamos que nosotros podíamos reprender al ejército que el Padre enviaba a causa de ser transgresores, de quebrantar los mandatos del Todopoderoso. ¿Y qué hago entonces para no quebrantarlos? Conocer qué dice la Escritura. Quitarnos
ya esa venda que se nos fue colocada diciendo, eso ya no está vigente. Es necesario empezar a restaurarnos a través del conocimiento de la Escritura, ¿sí? Y habla aquí en Joel, dice, y les restituiré. Es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre es tan lindo. Si la Escritura, la Torá dice o nos habla de restituir, el Padre también aplica restitución para nuestras vidas. ¿Cuál es el área que nosotros necesitamos ser restituidos? Empecemos por conocer qué necesitamos restaurar en nuestras vidas para que venga restitución. Es el área espiritual, esa relación de mi Padre conmigo, esa relación que tengo que tener yo con el Todopoderoso, esa obediencia a la Escritura, esa obediencia a sus mandatos. La Escritura no es una carga. Los mandatos del Todopoderoso no es una carga. Se lo aseguro que usted lo conoce, solamente que no lo ha aplicado, porque nos enseñaron que ya no estaba vigente. Y quizás por eso los estamos transgrediendo. Mire que la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 1, nos habla, ¿verdad?, que si una persona robaba un buey o una oveja, además de restaurar el animal que había robado, tenía que pagar por el equivalente de 5 bueyes o 4 ovejas. ¿Usted cree que eso puede ser abolido? Voy a ponerle un ejemplo. Hoy la forma no está vigente, pero sí los principios. Si alguien roba, ¿verdad? No le voy a poner buey o oveja. ¿Será que no tiene que pagar? ¿Está o no está vigente los principios? Entonces, por eso necesitamos conocer la Escritura, porque esto tiene mucha implicación, ¿sí? No solamente lo vea de robar un animal, de robar un objeto, de robar una cosa, ¿sí? Entonces, la Torá nos enseña de restituir. Voy a hablar. ¿Cuántos le han robado la honra a una persona? ¿Será que esa persona no debe de restituir porque robó la honra? Entonces, imagínense. Otro ejemplo claro, que vamos a verlo también, es que cuando Job, luego de sus terribles pruebas, él fue restaurado. Su postrer estado vino a ser mejor que el primero. Le fue restaurado al doble. Entonces, el Todopoderoso restaura. El Todopoderoso trae restauración. ¿Sí? Y les voy a dar algo más, para que de pronto diga, ah, sí, le estoy citando Éxodo, Torá, le estoy citando Job, y le voy a decir algo que dice Marcos, capítulo 10, verso 29 y 30, usted lo va a leer allá. Habla cuando Yeshua le dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo por seguirle, recibiría aquí 100 veces más. Entonces, mire, qué hermoso es nuestro Padre, ¿sí? Los profetas, ya que estamos en escuela profética, los profetas siempre hablaron de restauración. Siempre. De hecho, por eso el libro, ¿verdad?, de Hechos dice, las que habló Adonai Yahvé por boca de sus santos profetas. ¿Por qué? Porque siempre hablaron de restauración. Entonces, es decir, que se verá la restauración de las cosas que hablaron los profetas desde el tiempo antiguo. Por eso necesitamos conocer, ¿verdad? Nosotros todos hemos leído el libro de Génesis. Vamos a tocar rapidito algo. En el libro de Génesis, allí el Padre nos muestra el propósito que tuvo al crear al hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra. Él tuvo un propósito y lo puso en un huerto. Lo puso para que señoree. Lo puso para que esté allí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? La caída, ¿por causa de qué?
de la transgresión a las instrucciones del Todopoderoso, corrompió algo que él hizo en ese hombre, la imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Perdieron el derecho al árbol de la vida, fueron expulsados del huerto. Cuando hay una transgresión, ¿qué pasa? Se corta esa estrecha relación entre el Padre y nosotros, sus hijos. No crea que simplemente, ya pequé y bueno, hoy me arrepiento y ya pasó. No, se pierde, se corta. Por eso es que cuando la serpiente le dice a Eva, no morirás. De cierto no murieron. Usted ve que no murieron. Pero ¿qué pasó? Fueron expulsados, fueron echados, se cortó esos privilegios que tenían ahí dentro del huerto. Ya no tenían lo mismo. Esa comunión que tenían con el Padre, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no creamos que quebrantar un mandato es, sí quebranté y ya. No, el Padre, ese huerto que le dio a Adán, ¿verdad? Era para que allí viva, para que allí se establezca, para que allí señoree, para que allí gobierne. Tiene que ver con gobierno. ¿Por qué las congregaciones no gobiernan? ¿Por qué aunque haya una congregación de 5,000, 10,000 miembros no ejercen gobierno? Las congregaciones deberían colocar a las autoridades en una ciudad, en una nación, si hay tantas congregaciones. Pero ¿por qué no pasa? Porque sus líderes no gobiernan. Porque lo que trae gobierno es la obediencia, la sujeción a los mandatos del Todopoderoso. Pero si se ha quebrantado esos mandatos, si se ha roto esa relación a causa de la transgresión, no va a haber gobierno. Por eso Adán ya no pudo seguir gobernando. Por eso él ya no pudo seguir en el huerto, sino que fue expulsado. Y él fue colocado allí para que gobierne. Pero ya no pudo seguir gobernando. ¿Por qué? Porque aunque no murieron, muerte significa cortados. Fueron cortados, fueron quitados. Entonces, mire qué importante es conocer por qué no gobierna las congregaciones, el creyente. Los profetas hablaron al pueblo de Israel sobre la idolatría, sobre la apostasía y el juicio que aplicaría el Todopoderoso sobre ellos. Después, sí, ellos también anunciaron de restauración. Si la palabra no ha pasado, significa que en este tiempo el Padre está anunciando. Y yo decía en estos días, por lo que el Padre me mostraba, viene un golpe muy fuerte a causa de la idolatría. Y muchos creyentes, nuestros hermanos dicen, pero es que yo ya no soy idólatra, yo ya no estoy en la religión católica. No tiene que ver con una religión católica. No solamente es eso. Y es que estamos engañados, ¿verdad? La fornicación espiritual. La próxima clase vamos a hablar de Babilonia, porque quizás hablamos o declaramos en contra de Babilonia, pero la gente no entiende que es Babilonia. Y piensa que es la Iglesia Católica, y como ya no están muchos en el catolicismo, dicen, no, es que yo ya no estoy en Babilonia porque ya no estoy en el catolicismo. Vamos a conocer cuál es la plataforma idolátrica por la que operan las tinieblas. Entonces, los profetas anunciaron la liberación de la cautividad, sí, pero ¿mediante qué? Mediante el arrepentimiento. Tenían que arrepentirse porque había un pueblo idólatra. Recuerden cuando el profeta, ¿verdad?, le dice, bueno, si ustedes creen que Baal es Dios, váyanse con Baal. Pero si ustedes creen que es Yahvé, quédense con Yahvé. ¿Por qué? Porque aún hay un pueblo así, indeciso. Un pueblo que está unos días creyendo que es,
con el Todopoderoso, guardando sus mandatos, y otro día creyendo que es siendo parte de los Baales, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otra clase. El Padre siempre anunció liberación, pero mediante el arrepentimiento. Muchas veces nosotros, cuando vivíamos en tinieblas, creíamos que, bueno, traían a alguien, vamos a orar y fuera. Y creíamos que ya ese espíritu se iba. Pero la persona seguía transgrediendo, seguía en pecado. Esto no es con gritar fuerte, esto no es con echar fuera y te vas, no. Por eso es que aquel que está en pecado, en transgresión, hay que confrontarle el pecado. Yeshua, ¿verdad? Siempre le decía, mira, hoy has sido sano, levántate, pero ya no peques más. Entonces, a través del arrepentimiento, viene, ¿qué cosa? Una restauración. Y va a volver esa comunión con el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Jeremías, rapidito. Capítulo 33, verso 7. Aquí habla de la restauración, ¿sí? De Jerusalén, dice, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Y cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado en ese tiempo? ¿Verdad? Quebrantar los mandatos. El pueblo ya los conocía. Y uno de los, vamos a ver algo rapidito que dice, no tendrás ídolos. ¿Acaso hoy no hay un pueblo idólatra? Y no hablo de estatuas, de yeso, de madera, de cartón. No hablo de un bulto. De la idolatría que sigue todo un pueblo. ¿Sí? Yo compartía ayer y les decía, toda la idolatría que se mueve a través de la plataforma babilónica. ¿Qué día de los enamorados? ¿Qué día de la amistad? ¿Qué día de la madre? ¿Qué día del padre? En fin, todos los días que se inventó el hombre. Pero resulta que el día que apartó el Todopoderoso ni siquiera lo tienen en cuenta. Hay día del pastor, ¿verdad? Hay días de todo, que Halloween, Navidad, la peor idolatría. Y dicen muchos que aman al Todopoderoso, pero celebran Navidad. Y resulta que dicen, no, pero es que no celebramos Navidad, ese día lo tomamos para evangelizar. Miren, no se trata de la forma de un día, se trata del movimiento espiritual que ejerce. Lo que se mueve cuando usted celebra una fecha dedicada a una deidad. Usted como profético debe de entender eso. No se trata de que si lo que usted va a hacer en ese día, no es que yo no comparto Navidad, yo ya conozco la verdad, que Yeshua no nació en esa fecha. No se trata de eso. Se trata de que usted comparte, ¿sí? Comparte. ¿Qué tal si alguien le dice Feliz Navidad y usted le dice Amén, gracias? Usted está aceptando lo que en ese día está pactado para esa deidad. Muchos reprenden a Halloween, pero se sientan a la mesa de Jezabel en Navidad. Entonces de eso vamos a conocer más adelante. Porque si no conocemos, podemos estar hablándole al pueblo de Babilonia, salgan de Babilonia, pero ni siquiera entienden lo que es Babilonia. Muchos hablan de Jezabel creyendo que Jezabel es la que se maquilla, la que viste un pantalón y la están reprendiendo en las congregaciones cuando Jezabel está metida dentro de las congregaciones. Y no de esa forma. Entonces, aquí el profeta Jeremías habla de limpiar de toda la maldad. Sí, el Padre limpia. Y hace también, dice acá, ustedes pecaron contra mí y los voy a perdonar de sus pecados. Sí, yo los voy a limpiar. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y por honor entre todas las naciones de la tierra.
que habían oído el bien. Bueno, dice, así ha dicho Adonai, en este lugar del cual dices que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse una voz de gozo, de júbilo, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaben a Yahvé Sebaot, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gratitud a la casa de Yahvé, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahvé. Los profetas también hablaron de restauración, y es lo que está pasando. En este tiempo muchos están volviendo a la casa del Padre. No estoy hablando de una estructura congregacional, estoy hablando a la casa del Padre, a ser su pueblo llamado Israel. No estoy hablando de un Israel territorial, no, estoy hablando de lo que usted es para el Padre. Ese pueblo Kados, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Sí? Entonces los profetas siempre hablaron de restauración, de que el Padre los haría volver a su pueblo. Sí, ellos hablaron. Ezequiel proclamó restauración al pueblo en visiones. El profeta Ezequiel, mire, nos muestra una serie de visiones donde él proclama restauración, ¿verdad? Si vemos nosotros, Ezequiel es uno de los profetas que me gusta mucho porque Ezequiel 36 habla de la reunión de su pueblo, limpiarlos con agua limpia. ¿Qué cree usted que es el agua limpia? ¿El agua que lo va a ir a tomar del Jordán? Agua limpia es la Torá, ¿sí? Y dice purificarlos. Y también el profeta se anticipa diciendo que el corazón nuevo y espíritu nuevo, habla de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo que pondría dentro de vosotros mi espíritu, dice también. Es decir, el Todopoderoso hará que cada uno de su pueblo ande conforme a su Torah. Esto no es por fuerza de hombre. Esto no es porque alguien lo empuje, no. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que el Rúa, que el Espíritu de nuestro Padre comience a trabajar en nosotros. Él es el que va a colocar un nuevo corazón en cada uno. Él es el que va a poner un nuevo corazón. Él es el que se va a revelar a su vida. No es porque el hombre golpee o porque el hombre trate de empujarlo. No. El Padre busca corazones dispuestos. El Padre busca quien esté dispuesto a escuchar su voz y le siga. Eso es lo único. Alguien me decía algo cuando yo le hablaba de esto. Y me decía, profeta, yo lo único que le digo al Padre es, Padre, guíame a toda verdad. No dejes que yo sea engañada. Y le aseguro que si usted le pide al Padre eso, Él mismo le va a revelar su verdad. No va a permitir que sea engañado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos predicado del capítulo 37 de Ezequiel? Nos gusta, ¿verdad? Hay una canción de Ezequiel, de los huesos secos. Y quizás por años no entendíamos a qué se estaba refiriendo el profeta Ezequiel con esto de los huesos secos, del valle de los huesos secos. Todos nosotros, ¿verdad? Hemos leído este capítulo, no lo voy a leer, yo le estoy dando nada más rápidamente una introducción. Ezequiel habla claramente y le dice, estos huesos son la casa de Israel. Entonces, para aquellos que dicen que ya no existe la Torá, que está abolida, y a mí el Padre nunca, yo quiero que entienda algo, en la Escritura usted nunca va a escuchar que el Padre se haya referido a la iglesia. Yeshua nunca habló de iglesia, habló de su pueblo Israel. Y Ezequiel 37 habla de la restauración de los huesos secos. Esto está hablando de una restauración. Mire que ellos ya no tenían carne, no tenían tendón, no tenían espíritu, estaban secos. Y aquí se
le dice, estos huesos son la casa de Israel. Es tremendo. Eso es lo que dice. Y en este tiempo el Padre, a través del Ruach de la profecía, del Ruach de Yeshua, está soplando muy fuerte, anunciando la restauración a los huesos secos en las congregaciones, porque ahí está el pueblo llamado Israel. Eso es lo que está haciendo el Padre. Muchos están poniendo trabas, levantando muros, levantando vallados, pero aquel que ha levantado muros de oposición, el Padre los va a tumbar. Y hay algo claro, que así como la salvación es personal y se nos enseñó desde siempre, el ser restaurado es personal. Es un llamado personal que el Padre está haciendo. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En este tiempo, el Padre está soplando muy fuerte de su rúa para traer esa vida que necesita su pueblo que está en cuatro paredes. Ese despertar, ese levantar, ese cobrar vida de los huesos secos está describiendo claramente el tema de la restauración para un pueblo. Ese pueblo llamado Israel. Sí, y va a alcanzar a todos. Para nosotros, que en otro tiempo, ¿verdad? Estábamos sin pactos, sin promesas. Éramos un pueblo gentil, porque ya no lo somos, porque tomamos, porque entramos a ese pacto del Abba, del Todopoderoso, a través de Yeshua, nuestro Adón, ya no somos gentiles. Muchos podrán decir, no, yo soy gentil. No, yo ya no soy gentil. Si usted abrazó, ¿verdad?, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en obediencia a la Escritura, usted ya no es un gentil. Si usted volvió su corazón al Todopoderoso, ya no es un gentil. ¿Sí? El pueblo creyente en este tiempo está experimentando una restauración más fuerte que quizás haya habido en los últimos 10 años. Se está dando una manifestación de restauración del pueblo, del Todopoderoso. ¿A través de qué? No de manuales de hombre, no de manuales de reforma, no. Eso es obsoleto. Eso no sirve. Lo que sirve es el diseño de la verdad que escrito está en la palabra del Todopoderoso. ¿Sí? ¿Y por qué lo está haciendo el Padre? La palabra dice, ¿verdad? Salmo 105 dice, porque Adonai Yahvé es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por generaciones. Quizás nosotros que ya venimos en un tiempo ya estudiando Torah, ¿verdad?, caminando conforme a la Torah, usted nos va a escuchar hablar con los nombres restaurados, llamar al Padre, llamar al Hijo por sus nombres. Porque usted que conoce de ley gramatical, ¿verdad?, ortográfica, sabe que no se van a traducir esos nombres. Entonces, por eso usted ya no nos escucha como en otro tiempo, ¿sí? Porque desde allí también empezamos la restauración, ¿verdad? Empieza una restauración. Las congregaciones, todas deben ser expuestas a la verdad. Usted es un atalaya. Usted es aquel que ha sido llamado para anunciar la verdad. No hay varias verdades. No es que el ministerio tal tiene la verdad. No es que la religión tal tiene la verdad. No se trata de religión. Recuerde, algo que siempre dijimos, que Yeshua no trajo religión. Y quizás por años repetimos eso. Y así es. Mas, sin embargo, sí nos introducimos en una religión. Estuvimos en una religión. Pero no hay religión alguna que tenga la verdad. ¿Sabe dónde usted encuentra la verdad? En la Escritura. A través de nuestro Adón Yeshua. Él nos lleva al Padre. Él es el camino.
Toda interpretación privada o de denominaciones que digan tener la verdad, eso está apoyado solamente por deducciones de hombre y puntos de vista humanos, pero no de la Escritura, ¿sí? Y están acomodadas ¿a qué? A un contexto propio, a lo que ellos escribieron, a conveniencia doctrinal o eclesiástica. Eso es lo que han hecho las religiones por muchos años. Pero este es el tiempo de que el Padre está quitando las vendas, está sacando de la cárcel a aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban todavía cautivos de la religión. Recuerde, Yeshua dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿el camino para qué? ¿Se ha preguntado usted? El camino para conocer la verdad y al Padre. No hay otra forma. No lo va a conocer por medio de una religión. No lo va a conocer por medio de un hombre. No, el que le revela al Padre es el Hijo. El que lo lleva al Padre es el Hijo. ¿Sí? Y él dijo también, Yeshua, nuestro Adón, dijo que él nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. No hay otra forma de llegar a él. Él es el que nos guía a toda verdad. Y esto lo he querido dar hoy como una introducción. Vamos a tocar algo también acá. Los creyentes en todo el mundo comienzan a ser testigos de la restauración también del tabernáculo de David. Cuando nosotros escuchábamos del tabernáculo de David, ¿verdad? Creíamos que era cantar con euforia, con brincos, con saltos, ¿verdad? Esa no es o no tiene nada que ver con la restauración del tabernáculo de David, ¿sí? No tiene que ver con cánticos eufóricos, con gritos, con saltos. Hechos capítulo 15, verso 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el templo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo haré y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Adón y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Yuhei Bajei, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí estaba hablando, ¿sí?, de una restauración, pero ¿de qué tabernáculo o a qué se estaba refiriendo? ¿Cuántos recuerdan el encuentro de Yeshua con la mujer samaritana? Si nosotros vemos esta porción, ¿verdad? Cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el sentir correcto. Voy a leerles la traducción correcta. En el sentir correcto del Ruach y según la Torah en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que les sirvan. Elohim es Ruach. Y los que les sirven en Ruach debe de ser de acuerdo a la verdad, o sea, a la Torá. Así es necesario que les sirvan. Porque creíamos que adorar tiene que ver con cantar. En otro tiempo se nos enseñó que adorar era solo cantar. Pero aquí Yeshua me está hablando de servir. Y el Padre busca que les sirvan en Ruach, con revelación, pero en el correcto, en la verdad, o según la Torá, en la verdad. De eso es lo que estaba hablando Yeshua. Entonces, cuando leíamos esta porción de la samaritana, ¿verdad? Creíamos que era, busca verdaderos adoradores, busca cantantes. Adorar tiene que ver con servicio. O cuando usted lee
la porción cuando Abraham llevaba a su hijo, ¿verdad? Cuando le pidió el Todopoderoso que ofrezca a su hijo, ¿qué dijo él? Subiremos, adoraremos. Adoraremos no tiene que ver solo con cantar, tiene que ver con servicio, con sacrificio. Yo les decía la semana pasada, muchos convirtieron porque creyeron que el altar es un escenario para ser vistos y no un lugar de sacrificio. Eso tiene que ser restaurado, porque se nos hizo creer que el altar es lo que está en la parte superior, lo que está más elevado en una congregación, y eso es el altar. Y listo, no toquen nada del altar, porque esto es santo. Y el que ministra, ¿cómo está? ¿Está viviendo en santidad? El Padre busca es que nosotros, los que presentamos la ofrenda, los que ministramos, los que adoramos, porque cuando presento ofrenda de servicio, de predicación, de adoración, estoy ministrando al Padre. ¿Cómo estoy? Entonces, Yeshua estaba hablando acá de servir al Padre con revelación, pero con Torá y profetas. ¿Cómo le están sirviendo al Padre? ¿Verdad? Vemos también, ¿verdad?, que la restauración de la tienda o del tabernáculo de David tiene que ver con la restauración del verdadero servicio al Todopoderoso, en espíritu y en verdad, o sea, en Ruach y con Torá. Esa es la expresión de un pueblo que ha sido restaurado. Conoce la verdad, tiene un espíritu unido al Todopoderoso y vive en la presencia del Todopoderoso. Vivir en la presencia del Todopoderoso no es lo que se nos hizo creer. Ah, no, es que yo leo todos los días la Biblia. Yo estoy en la presencia. Los historiadores leen. Necesitan conocer historia, leen. Pero leer la Biblia no me es señal ni garantía de que yo vivo en la presencia del Todopoderoso. Si Él es Kadosh o santo, santo y santo, pues tiene que haber santidad. Entonces, una verdadera restauración en un creyente tiene que ver que camina también en verdad, que camina en luz, que camina en plenitud, en gozo, como dice Jeremías 31:12 o Salmos 16:11. Un pueblo restaurado que ofrece sacrificios de alabanza, no que se muestra en un escenario para ser visto, no que está buscando ser reconocido, no, eso no le interesa. En la restauración de la manifestación del Todopoderoso, donde se le adora de veras, allí Él se manifiesta. Allí hay libertad. ¿Cuántas veces escucharon, verdad, que cuando el pueblo del Adón alaba, allí hay libertad? Pero eso no tiene que ver con cantar nada más. Tiene que ver con adorar, tiene que ver con la verdadera adoración. Por eso necesitamos conocer los principios que nos enseña la Torá en cuanto a adoración. La restauración de la voz del pueblo de Adonai Yahvé en todo el mundo se está dando. Eso lo dice el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 11, cuando dice, habla de voz del novio, Hatán, novio, y de la novia, Calá. La voz del novio o del mismo Todopoderoso está siendo oída por su pueblo. Su pueblo está escuchando, ¿sí? Pero el pueblo había perdido la comunión personal con el Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando sus líderes o el pueblo creyente tapó su oído para no escuchar y más aún para no enseñar la verdad. Jeremías 6:16 dice, párense en los caminos y pregunten cuál es la buena senda. Esa senda que les va a dar descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no queremos, no escucharemos. Así hay mucho pueblo. El Padre está dando su voz.
de alerta, de advertencia. El Padre está hablando, pero muchos han tapado su oído para no escuchar. Muchos no quieren conocer la verdad y otros líderes egoístas también han cerrado su puerta a la verdad. Y con manipulación, y donde hay manipulación hay brujería, y allí está Jezabel, dicen, no, cuidado, no vayas a conocer Torá porque allí hay un error. Muchos han sido de piedra de tropiezo para muchos. Yeshua va a venir, ciertamente, como escrito está. Y viene una segunda vez, pero ¿por quién cree usted que vendrá? ¿Por la iglesia cristiana, los católicos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová? ¿Por quiénes vendrá? Por ninguno de ellos. Viene por su pueblo llamado Israel. Por eso Yeshua dijo muy claramente, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a reunir a esas ovejas dispersas, esas ovejas que éramos usted y yo, que antes estábamos dispersas, ahora estamos en el rebaño, ahora estamos siendo parte de esa casa llamada Israel. Él no viene por ningún nombre de denominación ni de congregación. Él no viene porque por aquel la puerta del cielo, el arca de Noé, la puerta del paraíso. No viene por ninguna. Legalmente tenemos que funcionar con un nombre. Sí, tenemos un nombre para estar legales en la tierra porque somos legítimos en los cielos. Pero no viene por el nombre de cuatro paredes. Porque muchos se adueñaron de las ovejas del buen pastor y le dicen, si tú te vas de aquí, te vas en maldición, porque aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí. Y eso se llama manipulación. Y donde hay manipulación, hay brujería. Y donde hay brujería, está operando Jezabel. Una vez que su pueblo oye la voz del novio, Yeshua se proyecta como la voz de la novia, ese pueblo, y su pueblo comienza a ser portavoz de lo que está hablando el novio. Su pueblo profetiza al mundo, a todos aquellos que están en oscuridad. Isaías 2:3 dice que la Torá está saliendo de Sión y de Jerusalén, la palabra de Adonai. Esa palabra está corriendo, la Torá está fluyendo, la Torá está, mire, como ese río que avanza cuando está en crecida, ¿verdad? En crecientes que se dice, perdón. Ese río avanza y avanza, así está la Torá, porque es agua. Está fluyendo el agua de la Torá, porque está trayendo limpieza, porque está restaurando. Esa es la promesa que Él nos hizo. Yo mismo los limpiaré, yo mismo los lavaré. Eso está pasando. ¿Y sabe algo importante? La restauración trae liberación y salida de la esclavitud espiritual. Por eso necesitamos ser restaurados. Eso dice Jeremías 33:7. El pueblo creyente ha estado en esclavitud mucho tiempo por las tradiciones de hombres, las enseñanzas sin el conocimiento y la correcta aplicación de las instrucciones de la Torá. Sí, ¿por qué digo esto? Porque sí nos enseñaron de los 5 primeros libros, pero ¿qué cosa? Lo que nos convenía. Deuteronomio, ninguna plaga tocará tu morada. Lo que nos conviene, pero ¿y lo demás? Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y estás habitando al abrigo del Altísimo? Solo tomaban lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces, en este tiempo hay un pueblo creyente que está siendo despertado, está siendo liberado de la esclavitud que por años estuvo por las tradiciones de los hombres, por esas falsas enseñanzas. ¿Por qué falsas? Porque aunque era correcta la escritura, le enseñaron falsamente. No le dieron la correcta aplicación de lo que la Torá dice. La restauración incluye algo muy hermoso. Hay un derramamiento del Ruach.
hay un derramamiento del Espíritu, como dice Hechos 2, del 1 al 4. Usted lo va a leer en su casa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted y yo aplicamos los principios espirituales como está escrito en la Torá. Éxodo 19 del 1 al 20. Tenemos que aplicar principios. Qué importante es. Y esto es para todos nosotros, porque quizás muchos acá escuchen la Torá, pero no la aplican a su vida. No es solamente ser oidores, sino hacedores. De nada sirve que yo escuche una enseñanza de Torá si no la voy a vivir, si no la voy a aplicar. Y recuerde que esto no es de la noche a la mañana. Yo le decía a alguien algún día, en esta semana, esto no es de la noche a la mañana, porque a medida que vamos aprendiendo, vamos poniendo por obra. Es como un niño cuando usted lo ingresa. Usted apenas lo lleva, ese niño ya no sabe leer enseguidita, no es que ya aprendió a escribir, no, ese niño va de a poco. Va comenzando a pronunciar vocales, en fin, ¿verdad? Nosotros también necesitamos ser enseñados. Sí, está la escritura, pero necesitamos quien nos guíe. No como carga, no. Yeshua jamás puso carga. Y me gusta tanto el modelo de enseñar de Yeshua, ¿verdad? Cuando el pueblo se restaura, o al restaurarse el diseño original, se restaura el gobierno del Todopoderoso en la casa, en las congregaciones, en la ciudad, en la nación. Queremos ver naciones diferentes o ciudades diferentes. Necesitamos la restauración del Todopoderoso. Esto no se trata con ir a hacer proclamas proféticas, por ir a subirse a un avión y derramar aceite en una ciudad o en una nación. No nos equivoquemos. Eso no funciona así. En la Escritura, en el reino hay principios. Y los principios no son cambiables por el hombre. Esos están definidos por el Padre. Sí va a haber gobierno, pero cuando, como pueblo creyente, cuando las congregaciones tomen el modelo, el diseño original para traer restauración. Cuando los creyentes invalidaron los mandatos del Todopoderoso, allí se levantaron diferentes gobiernos dentro de las congregaciones. ¿Y quiénes los elegían? El hombre. ¿Cómo es esto? Ah, sí, yo tengo un hijo, anda a estudiar para un pastorado, para que seas el siguiente pastor. Ah, es que esta hermana tiene 5 años congregándose aquí, tú vas a ser la profeta. Puestos por el hombre, a dedo. Ah, es que necesitamos levantar una iglesia a 3 cuadras y como no hay, hermano, usted venga, usted va a estar allí pastoreando. Gobierno de hombre, colocados por el hombre. Se levantaron diferentes formas de gobierno dentro de las congregaciones, pero nunca estuvo establecido el diseño original del Padre. Todo gobierno elegido y puesto según el criterio humano, estoy hablando de gobierno dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, todo lo que se levantó sin ser levantado por la mano del Todopoderoso, eso va a desaparecer, eso va a caer. Está a muy corto tiempo de ser quitado y lo va a quitar la mano del Padre. Si usted quiere, anote la fecha que lo estoy diciendo. Porque vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que así lo ha dicho. Eso va a ser quitado. Todo gobierno que fue puesto por el hombre, todo lo que no fue levantado por la mano del Padre, eso va a ser retirado. El Todopoderoso está restaurando su gobierno. Y dentro de su gobierno, estoy hablando que Él va a restaurar a sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros, pero aquellos que tengan Ruach y Torah. ¿Para qué? ¿Por qué van a ser levantados? Para equipar, para perfeccionar a su pueblo,
a fin de que se haga la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice Efesios 4, 11 al 16. El Padre se está encargando de eso. No es el hombre, no es en nuestras fuerzas, no, señores. Un pueblo dispuesto a servir en el reino, sí, eso es lo que busca el Padre. Un pueblo dispuesto, un pueblo de corazón. Él no está mirando cuántos años. Ah, es que tú tienes 20 años, a ti te voy a tomar 20 años que te has preparado. Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, porque antes, aunque conocía, ¿verdad? Ahora tengo revelación, ahora conozco a Yeshua. ¿Por qué es importante Yeshua y Torah? No pueden estar separados los dos. ¿Sí? Un pueblo, el Padre está levantando un pueblo sin sectarismos, sin sectas. Ah, no, es que yo pertenezco acá, yo soy de acá, yo soy de acá. Nada. No es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No. Ese pueblo no funciona con el Abba. Un pueblo sin divisiones. Un pueblo que hable con Torah y profetas. Un pueblo que hable verdad. Pero el Padre conoce el corazón. Por eso también está restaurando el corazón de muchos. Porque así como hubo gobierno dentro de las congregaciones, queriendo sacar provecho, el Padre primero está restaurando esos corazones. Porque así nos sirve en el reino. El pueblo creyente no puede ser equipado ni perfeccionado sin el trabajo conjunto de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque eso es un regalo del Padre. Eso no es el hombre. Eso es un regalo del Todopoderoso. Eso es algo que Él nos dio. Y para que se restaure todo, debemos permitir que se muevan los 5 ministerios. Si acabó el individualismo, ah, no, es que solo yo soy el apóstol y solo yo enseño. No, el apóstol enseña para que otros vayan a enseñar. El profeta enseña para que otros vayan a enseñar. Se acabó el individualismo. El que tiene la mentalidad de individualismo, hasta allí llegó. El Padre lo sienta. Porque este es un tiempo a donde el Padre dice, multiplíquense, profeticen al mundo mi Torah, porque de Sión sale la Torah y de Jerusalén la palabra de Adonai. Pero es para multiplicarse, no para tener encerrados en un mismo lugar a todos, no. Esto es para que nos multipliquemos. ¿Sí? Adonai, nuestro Abba, va a restaurar la verdad a su pueblo. Él lo va a hacer, para que ninguno se gloríe. Va a usar a sus escogidos, va a usar a aquellos que han sido llamados, sí, pero en unidad. Y cuando hablo en unidad, estoy diciendo, listo, tú fuiste llamado para ser enseñador de Torah. ¿Con cuántos te has multiplicado y esos cuántos se están multiplicando? A ver, tú tienes el llamado profético. El profeta trae restauración. ¿En cuántos te estás multiplicando? Porque eso es lo que viene a ver el Padre. El pueblo creyente será restaurado en amor y en poder. Porque si no hay amor, no se puede restaurar. Puede tener todos los dones del mundo. Puede tener profecía, puede tener todos los ministerios, pero si no tiene amor, nada es. Es un símbolo solamente. Para que haya restauración, también tiene que haber amor. Y el Padre está colocando de su amor en esos corazones que se han dejado perfeccionar por Él. La instrucción del Todopoderoso para su pueblo desde siempre fue: amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fue la instrucción del Padre. Y Él está colocando de su amor en corazones restaurados. Su pueblo va a experimentar el mismo tipo de amor que Yeshua manifestó mientras estuvo en este mundo. Él le dijo a sus discípulos que serían conocidos cuando se amen los unos a los otros. Ahí sabrán que son mis discípulos. Es tremendo.
De nada sirve que tengamos dones, talentos, que sirvamos, si no hay amor en nuestro corazón. Amor y también poder, porque va a haber manifestación del poder ilimitado del Todopoderoso por medio de su pueblo. Va a haber señales. Les estoy dando lo que el Padre ha entregado. Va a haber señales de ese pueblo que ha tomado, que ha entrado en ese pacto de nuestro Abba. Va a haber señales, Él va a manifestar señales. Es decir, aquí usted va a ver que el cojo comienza a saltar, que el sordo comienza a escuchar, que el mudo comienza a hablar, que los enfermos comienzan a sanar, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la manifestación del Todopoderoso. Muchos están preocupados que viene otra plaga, que viene otro golpe a la tierra. Sí, sí viene. Yo quiero que sepan esto. Y por eso es que el Padre está acelerando. ¡Ey, vuélvanse a mí! ¿Por qué? Porque cuando hay enfermedad, ¿quién va a sanar? El Todopoderoso es el que nos guarda. Él es el que nos cuida. Allí se va a ver la manifestación de Él. En medio de su pueblo va a haber diferencia. Si nosotros hemos creído en Él, si estamos, ¿verdad?, obedeciendo, no tengo de qué temer. ¿De qué voy a temer? Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De qué habré de temer? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de qué habré de preocuparme? Pero si Él es. Y ese si Él es, ¿verdad?, es yo obedeciendo la Escritura. De lo contrario, de nada sirve. Va a venir un mover del Ruach, de nuestro Abba, a través de los dones que Él ha entregado a su pueblo, y se van a desarrollar sin restricciones. Es decir, va a comenzar a haber un fluir. Pero para esto necesitamos discernimiento, estar conectados con el Abba, porque también se levantarán falsos. Por eso necesitamos estar apercibidos y conociendo la Escritura. El pueblo del Todopoderoso será atraída por el amor. ¿Y por qué más? Por el poder que evidencie ese pueblo creyente. Porque no va a ser solamente palabra, sino que va a ser palabra y poder. Manifestación de la palabra. Por muchos años se ha predicado, pero ahora va a haber una manifestación del poder del Todopoderoso. Recuerde que Yeshua oró y Él dijo, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se lo hace en el cielo. En el corazón del Padre siempre estuvo la idea, siempre estuvo que se haga la voluntad de Él aquí. El hombre, el ser humano, es que quebrantó la voluntad del Abba. El pueblo de Israel, a través de sus líderes, de los profetas, oyó una y otra vez que tenía que escuchar al Todopoderoso y hacer su voluntad. Pero recuerde que siempre iba y transgredía. Que siempre iba y hacía lo que le desagrada al Todopoderoso. ¿Verdad? Con la restauración del gobierno de nuestro Padre, el pueblo se prepara para restaurar ese gobierno en su vida, en su casa, en el ministerio, en su familia, en esa ciudad, en esa nación. Viene una restauración. Mire qué lindo cuando Yeshua dio el sermón del monte, ¿verdad? Aquí enseñó principios para vivir en el reino de Dios. Y el sermón del monte no es 4 versículos, son del capítulo 5 al 7. Léalo. Léalo en su casa. Son principios que el Todopoderoso enseñó a través de Yeshua. Y nos da un largo mensaje en estos 3 capítulos. Cuando nosotros como pueblo apliquemos esto que enseñó Yeshua, porque conocemos Torá, porque Yeshua en todo este sermón del monte habló Torá. Habló Torá. Cuando nosotros apliquemos esto, vamos a ver cambios profundos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en la sociedad en general. Porque hablar de reino no es hablar de comida ni bebida.
Como dice Romanos, hablar de reino no es que me fui a 5 naciones, hablar de reino no es que me fui al mejor restaurante, hablar de reino no es que tenga el mejor carro. Hablar de reino tiene que ver con la autoridad del Padre, con las señales que hace nuestro Abba, con el gobierno del Padre implantado. Eso tiene que ver el reino. Nuestro Adón Yeshua no va a regresar hasta que todo sea cumplido, hasta que lo que los profetas hablaron se cumple. Él podría venir en cualquier momento, pero no vendrá por su novia hasta que todo esté cumplido, hasta que todo se haya restaurado. Así es que qué importante es que nosotros conozcamos. Por eso dice Efesios también, ¿verdad? De hecho, es necesario que el cielo lo retenga hasta aquel tiempo, porque cuando Él retorne, vendrá por un pueblo restaurado, glorioso, brillante, lleno de honor, esplendor y belleza, irradiando la hermosura de su cabeza, sin mancha, sin impureza que desfiguran, ni arruga, con la lozanía de una novia preparada, sin señales de deterioro, ni cosa semejante. Yeshua viene por una novia que no esté contaminada, viene por una novia que no esté deteriorada, que no tenga impurezas, que no esté deformada. Hoy hay una deformación. ¿Por qué? Porque hay mezcla. Porque hay mezcla. Por eso el Padre está restaurando todas las cosas. Por eso Él lo está haciendo. Y Yeshua quiere presentarse a sí mismo a un pueblo santo, apartado, sin mancha. Ahora preguntémonos por nosotros y mirando el estado de las congregaciones. ¿Está el pueblo actual en esas condiciones? ¿Siendo kadosh o santo, apartado, sin mancha? Yo creo que no. Por lo mismo, hay que trabajar en la vida de cada uno de nosotros para tener santidad cada día, para hermosearnos para nuestro amado. Cada día aprendemos, sí, cada día aprendemos la Escritura. Y cada aprendizaje es para ir poniéndolo por obra. Vea usted a un niño. Un niño va y dice, mamá, hoy me enseñaron a sumar. Y a la casa le envían a la mamá, enséñele a su hijo, sígale enseñando a su hijo, hágale practicar a su hijo, ¿verdad? O a su hija, que siga practicando la suma, si es en la suma, que siga practicando igual. Aprendemos algo para seguirlo practicando en nuestra vida. No aprendemos Torah para saber más. Aprendemos cada día para ir practicando día a día lo que vamos aprendiendo. La Torah es para restaurar las vidas, para restaurar las familias, para restaurar las naciones, para que se restauren las congregaciones. La Torah no es una carga. La Torah es una bendición de nuestro Abba para su pueblo. Si fuese mala la ley, imagínense cómo serían las naciones si no tuvieran una ley de tránsito, una ley civil, una ley penal. ¿Cómo sería el mundo? Es por eso que el Padre nos ha dejado instrucciones para que nosotros aprendamos a vivir conforme escrito está. Amén.